Vaya conmigo a Hechos 19, por favor. Un solo mensaje, así es que no se desespere. No podemos tener escuela dominical. Esperamos pronto poderlo hacer. Estoy pensando cómo hacerle. Ya mire las sombritas esas. Podría ser que pongamos unas entre el zacate y así dividirlos cada 6 pies. Vamos a pensar, vamos a planear algo más. Pero por lo pronto tenemos un solo servicio ahorita en la mañana y otro más en la tarde y los miércoles también. Así es que están todos invitados. Oración en línea y hay otras cosas más que tenemos. Hechos 19, por favor, versículo 13. Versículo 13 dice así. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vamos a orar. Señor, te ruego que bendigas en esta mañana la enseñanza de tu palabra. Nosotros tenemos un enemigo que es tu enemigo principal, Señor, que es el diablo. Y a todos los que estamos aquí, Señor, Él los conoce. Él sabe de alguna manera quiénes somos. Pero hay maneras de conocernos y hay maneras de tratarse, Señor. Bendiga, Señor, y ayúdanos a entender que en tiempos como estos es mucho mejor alinearnos con usted, asegurarnos que caminamos con usted y que la manera que el diablo nos conozca sea porque somos amigos del enemigo de él, Señor. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No cabe duda que el diablo existe. No cabe duda de que tiene poder. Y no cabe duda que cada uno de nosotros, el diablo nos conoce. De seguro. Eso es, ahora, el diablo específicamente no puede estar en todo lugar, pero conocemos que existen los demonios. Y entendemos que existe todas estas cosas y lo entendemos de tal manera que sabemos que existe la condición del diablo para saber de nosotros en muchas formas. Y en esta mañana quiero hablarte de ¿te conoce el diablo? ¿O cómo te conoce el diablo? ¿Cómo es el conocimiento del diablo para con usted y conmigo? Él dijo: yo sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo. Dice: pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? El espíritu malo le preguntó: pero ustedes quién son, porque ellos intentaban hacer algo de lo que Pablo podía hacer por medio del Espíritu Santo. Ellos intentaron usar las cosas de Dios, usar el poder del Espíritu Santo que no tenían ellos. Y el diablo dijo: yo sé quiénes son, pero en esta condición que tú te quieres presentar a mí, no te conozco. Y muchas veces el diablo nos preguntará eso: ¿y quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Sé quién es Pablo, lo entiendo, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, de seguro que sí, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Si se le preguntara al diablo, si pudiéramos preguntarle al diablo: ¿cómo me conoces? Da una descripción de mí. ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cuál es tu manera de que me conoces tú a mí? Yo sé que no le podemos preguntar, pero de alguna manera el diablo nos conoce a nosotros. De alguna manera el diablo sabe de nosotros. Y en esta mañana quiero hablarte de eso. Te conoce el diablo. Y si te conoce, hay 3 maneras de conocernos a cada uno de nosotros. O a lo mejor más, pero quiero hablarte de 3 maneras que el diablo nos conoce. Y en esas 3 maneras, ahí caemos nosotros, en estas 3 categorías, en alguna de ellas. Y no, hermano, yo no estoy diciendo, yo estoy pensando en todos nosotros como cristianos, pero en general, estas son las 3 maneras que el diablo sabe de nosotros, que el diablo conoce de nosotros.
Porque él sabe quién es Dios, ese es seguro. Él sabía quién era Pablo, de seguro que sí. Y de alguna manera sabían quién eran estos hombres, pero él les enfrenta de tal manera que les hace la pregunta, porque ellos estaban intentando hacer de las cosas divinas algo nada más porque sí. Estaban tratando de utilizar de las cosas de Dios como cualquier cosa, y él les dice: ¿y ustedes quiénes son para intentar hacer algo que no pueden? ¿Quiénes son? Y en esta mañana nosotros tendremos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo me conoce el diablo? ¿Cómo es? Porque de seguro nos conoce. Esperemos que ustedes conocen, si no conoce a Cristo Jesús como Salvador, esperemos que sea el de su salvación. Hay algo bien importante en todo esto, porque a veces nosotros vamos por la vida, mire, vaya a Santiago 4, a veces nos vamos por la vida y se nos olvidan muchas cosas y empezamos, y esto es, bueno, al menos es algo que yo creo, esto es algo muy, muy particular de todos nosotros en la vida, el trajín de la vida, el movimiento, el de aquí para allá y para acá, se nos va olvidando muchas cosas. Y creemos que estamos, como ya fuimos salvos, creemos que todo el tiempo nos vamos a mantener en la salvación. No se pierde, no, yo no estoy hablando de salvación, pero nos vamos a mantener en esa amistad con Dios siempre, nada más porque ya fuimos salvos. Salvación no se pierde, pero la relación sí. Esa sí se pierde. Pero creemos que porque ya fuimos salvos y conocemos de Cristo Jesús como nuestro Salvador, creemos que todo lo demás ya queda concertado y todo está listo, que no hay ya más nada, que todo va a estar bien. Y ahí en esa vida nos desarrollamos y creemos que todo va a estar bien, creemos que no va a suceder nada malo. 4:4, por favor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este es un mensaje escrito a cristianos. Escrito a cristianos. Yo sé que a lo mejor usted hubiera querido escuchar en esta mañana un mensaje de aliento por la pandemia. Hermano, la pandemia ya está. Ahorita alentarnos es juntarnos con el Señor. Alentarnos ahorita es pegarnos más en Cristo Jesús, porque la maldad ya está, ya no la vamos a poder quitar, ya estuvo. La pandemia está y está todo lo que da, y cada día hay más infectados en el condado de Monterrey, cada día más, y puede ser que pare y puede ser que no pare. Así es que ya no está en si nos vamos a animar, ya está en que nos tenemos que animar. Y la única manera de animarnos es que estemos siempre unidos con el Señor, de tal manera que no nos convertamos en su enemigo. Porque entonces la pandemia va a ser más difícil. Entonces las circunstancias de la vida van a estar más difíciles. Entonces las cosas de la vida no van a estar tan agradables. Porque ya está todo esto. Antes de que sucediera, uno le pide a Dios: Señor, por favor, que retírame del mal. Pero el mal ya está. Ahora tendremos que enseñarnos a batallar como buenos cristianos dentro de todas estas cosas. Y una de esas es que hay que batallar primero con el diablo. Es lo primero que tenemos que empezar a batallar y luchar contra él. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Es la primera cosa dentro de una circunstancia tan difícil. Es luchar contra el enemigo más efectivo que hay, que es el diablo. La pandemia es mala, está triste, no minimizamos la tristeza por las muertes, pero no es igual que luchar contra el diablo. No es igual. Y en este tiempo a veces nosotros quisiéramos escuchar a voces de que todo va a estar bien, todo va a estar bien. En el Señor todo va a estar bien. Pero fuera del Señor, nada va a estar bien. Y más con este asunto tan fuerte alrededor. Yo le he estado diciendo últimamente que es el momento más crítico para continuar más fuerte en las cosas de Dios, en los caminos del Señor. Este es el momento más fuerte de todos. Si antes la pasábamos relajada o se quería relajar, hoy no es tiempo de relajarse. ¿Por qué?
Porque hoy el diablo puede hacer más fuerte su trabajo que en cualquier tiempo. Hoy es más. Porque la gente está asustada, porque la gente está preocupada, porque la gente está traumada, depresionada. Hay tantas cosas que existen que no haya que hacer. Y en medio del miedo y del temor es donde el diablo trabaja más. Pero dicen, ten cuidado. Dentro de todo esto, lo peor que nos puede pasar es convertirnos en enemigos de Dios. Eso es lo peor que puede pasar. Es el momento de cambiar, es el momento de saber cómo me conoce el diablo a mí. ¿Cómo me conoce? El diablo nos conoce de tres maneras. En alguna de esas tenemos que caer nosotros. Nos conoce tal vez, de nuevo, 19:13, por favor, como impostores. Como impostores, 19:13. Cuando estamos leyendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Aquellos que se hacen pasar por cristianos solamente. Impostor. El diablo conoce. Yo sé que aquí no somos cristianos, pero quiero darle de todos modos los 3 puntos. El diablo también nos podría conocer como impostores dentro de los caminos del Señor. Porque aparecía que estaban haciendo las cosas de la manera que Pablo lo hacía. En la misma forma que Pablo hacía las cosas, ellos lo intentaron. Ellos miraron cómo Pablo decía en el nombre del Señor Jesús y salían los demonios y las personas se sanaban. Y algunos hasta que murieron resucitaron. Y ellos supieron de todo esto, de cómo Pablo hacía todas estas cosas. Y ellos intentaron hacer lo mismo. Esperemos que aquí en todos los que estamos no existe una persona que está intentando vivir cristiano y no es cristiano. Y la vida se te pone más difícil cada día. Porque estás intentando ser cristiano cuando no conoces en la realidad de la salvación. Esperemos que no. Y si en este día tú tienes una duda de tu salvación o no creas que no has creído con todo tu corazón en Cristo Jesús, es el día de tu salvación. Porque el diablo conoce, él sabía que ellos eran impostores. Él lo sabía. Y pudo hacer leña de su vida. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tantas veces caemos de cara? Dice que ese hombre se la lanzó sobre los 7 y a los 7 los dejó desnudos y los golpeados. Uno solo. Les puso una, pero buena. ¿Por qué todo el tiempo, siempre, el diablo sangolotea a las personas y todo el tiempo, y no le puedes ganar una? ¿Por qué no le puedes ganar una? No siendo ustedes, es que están grabando. O sea, pónganse a pensar, ¿por qué todo el tiempo, siempre? Yo no sé que no luchamos con él todo el tiempo, pero en Cristo somos más que vencedores. No deberíamos estar perdiéndolas todas. ¿Por qué todo el tiempo pierde? ¿Por qué todo el tiempo se toma una decisión en su mente? O ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ahora sí. Y como a las 2 horas se acabó. Como que cuando enfrenta al diablo, inmediatamente perdió la batalla. Ellos se enfrentaron intentando hacer lo mismo que una persona cristiana hacía. Hablando de Pablo, el mismo método, la misma forma, en el nombre del Señor Jesús, quisieron sacar demonios, si lo traducimos a nuestro tiempo, lo pasamos a su tiempo, en el nombre del Señor Jesús, muchos de nosotros estamos hablando de que queremos vivir y queremos hacer, pero no pega ninguna. De repente despertamos todos golpeados por el diablo. Puede ser por ser impostor. Puede ser que no sea real. Puede ser que no haya una realidad cristiana en la vida. Podría ser que lo que está sucediendo es que
se enseñó a caminar y a actuar y a hacer las cosas como los cristianos lo hacen. Y cuando alguien se enseña así, una y otra vez, el diablo lo va a hacer pedazos. Siempre, siempre. Porque es impostor. Porque es impostor. Y al ser impostor no va a poder enfrentar al diablo. No va a poder. Por lo cual, hermano, quiero pensar, y ni siquiera estoy poniendo duda en su salvación, no malentienda, pero quiero pensar que a veces que nuestras derrotas son porque somos necios y negligentes, y no tanto por impostores. Aunque sabemos y la Biblia enseña que hay gente puesta por el diablo en la iglesia. Y a veces uno tiene que revisar todas estas cosas y pensar, ¿por qué están golpeadas por el diablo todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué no platican una buena? ¿Por qué no hay algo que marcó algo diferente? Siempre las tenemos perdidas. Así que la primera manera en que el diablo conoce a los hombres es porque son impostores. Porque son impostores. En el grupo de nosotros cristianos sabemos que si somos cristianos no somos impostores. Pero también hay otra manera que el diablo conoce a las personas. Hay otra manera que el diablo sabe cómo son. Y es como le estaba diciendo, dice que se sembró una buena semilla y los hombres llegaron al jefe de familia y le preguntaron, ¿por qué si sembraste buena semilla hay cizaña? Bueno, porque el diablo también tiene hijos y los conoce como tales. Los conoce como tales. Otra manera es como su padre. ¿Cómo los conocen el diablo? Como su padre. Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lea con cuidado bien esto. Nosotros somos pecadores todos y estamos vendidos al pecado siendo la carne. Pero cuando una persona que asiste a la iglesia, sus deseos son siempre el mal, hay un problema. Dice, son de vuestro padre el diablo y sus deseos siempre quieres hacer. Yo le dije, somos pecadores y estoy diciendo que no, que pecamos. Pero cuando el deseo del cristiano, y le voy a llamar cristiano, es siempre hacer el deseo del diablo o de las cosas de este mundo, puede ser que el diablo lo conoce no como un hijo de Dios, sino como un hijo del diablo. Podría ser. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, y en los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, ¿por qué todo el tiempo quiere hacer lo que el diablo le pide hacer? No estoy diciendo que no batallamos, todos batallamos en la carne, amén. Todos tenemos un problemón. Pero una cosa es batallar y otra cosa es siempre tener deseo de las cosas. Es algo bien diferente. La lucha se presenta todo el tiempo, siempre. Siempre la lucha está porque somos carne y somos pecado en la carne. En el espíritu somos del Señor. Y ahí está nuestra defensa. Pero cuando el deseo está todo el tiempo, hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que alguna vez no se atraviesa algo, pero si todos los días andas con el deseo de una cerveza, hay un problema ya. Ya existe un problema. Y una cerveza. Ay, yo con este calor se me la quitaría con una cervecita. Ya hay un problema. Ya existe algo que no está bien. Cuando es un deseo, cuando presenta como deseo. Ay, cómo quisiera estar en el baile. Híjole, ay, yo me acuerdo. Ahorita estuviera bailando, el chicle se me pegó, dice el hermano Chucho.
y tantas cosas. No, bromeamos él y yo, pero yo hablando de la gente que puede tener ese deseo. ¿Crecimos en ese mundo? Sí. Pues todos los que salimos del mundo, ya grandecitos, crecimos en ese mundo. Yo quedé allá atrás. Algunos de ustedes todavía les dio muy moderno. Pero ese deseo no está correcto. Lo que el diablo acecha y lo que el diablo pone, la tentación es algo muy diferente. Pero el deseo a la tentación es un peligro. Porque entonces queremos hacer, como dijo Cristo, los deseos de vuestro padre el diablo. Y el diablo ya no nos va a conocer solamente como impostores, sino ahora dice, son mis hijos. ¿Por qué? Porque aunque existe la tentación, una de las cosas que se debe de quitar el cristiano es el deseo. Y debe nacerle un deseo por las cosas del Señor. El que desea obispado, buena obra desea. Pero debe de quitarse el deseo de este mundo. Por eso dice, el que siente el deseo en su corazón, en pocas palabras, es lo que dice 4:4 en Santiago. Ese deseo, dice, se constituye enemigo de Dios. El que quiera hacerse, eso significa deseo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el deseo de su padre, el diablo, quiere hacer. Dice, el que quiera hacer ese deseo se va a constituir enemigo de Dios. Porque puede ser que no sea de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo dice que no viene del Padre, sino de este mundo. Son los deseos que existen. Y nosotros sí puede ver la tentación y ándale, aviéntate una. No tomo, está bien. Pero, cómo quisiera que me invitara a una. Eso es otro asunto muy diferente. Eso es algo bien diferente. Una cosa es que la tentación que te ofrezcan. Otra que te está diciendo, que me ofrezca una. Voy a decir que no, pero la siguiente vez digo que sí. Es algo bien diferente. Ese es el deseo que viene del diablo. Son deseos del diablo. Y dice que el que tiene deseos del diablo, puede ser que sea el padre, el diablo de él. Cristianos, claro que no, pero para que tenga una idea, es que yo escucho mucha gente batallar con muchas cosas. Si es tentación, todos estamos en este barco. Todos. Pero ya la batalla del deseo, ahí llega un momento en que debe de superarse. Se debe de superar. Debe de llegar a tal manera en que se debe de superar. En que debe de pasar eso. Porque entonces nosotros estaríamos equivocándonos, porque a lo mejor lo que ocupamos primeramente es salvación, para poder borrar ese deseo que está en nosotros, para poder quitar, para no tener el deseo de las cosas que el diablo ofrece. Dice que los deseos de su padre queréis hacer. Así es que una de las maneras que el diablo conoce es el deseo de estas cosas. Y el deseo de este mundo no viene de Dios. Primera de Juan 2:15 viene del diablo. Por eso es tan peligroso. Muchos dicen, pastor, es que es muy exagerado. No es que queramos ser exagerados, hermano. Es que los deseos del padre, Satanás, cuando están presentes, hay mucha duda de la salvación. No en mí mismo, en usted mismo. No en que yo pueda juzgar su corazón. Yo no puedo juzgar su corazón. Pero usted sabe bien que cada vez que se amontonan los deseos de las cosas de este mundo, siempre se presenta una pequeña duda. La salvación, ¿será o no será? ¿Por qué? Porque simplemente lo que ocupamos hacer es quitar ese deseo. 2:15, por favor. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Efesios 6:12, por favor. Efesios 6:12. No está en él. El diablo es el que gobierna todas estas cosas de este mundo.
12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que sí existe una lucha, sí existe la tentación, sí de vez en cuando, todos los días el diablo está tentando a todos nosotros, pero dice que cuando tú no amas al mundo ni las cosas de este mundo, una de las cosas que vas a borrar primero es el deseo. Es el deseo. No porque no te llegue la tentación. A todos nosotros nos han ofrecido licor alguna vez. Alguna vez. O a lo mejor no te lo han ofrecido, te va a llegar tu día. Por alguna situación en la vida. Pero no todos los cristianos, después de que se convierten, han tomado licor. Pero hay muchos que todavía toman licor. No todos los que se convierten después de convertirse han tomado licor. Porque han dominado el deseo. No porque hayan quitado la tentación. Han dominado el deseo. Es la lucha en contra del diablo. Cuando se lucha en contra de él, se puede dominar. Se puede hacer. Se puede lograr. Es algo que uno tiene que entender. Que sí, ¿se acuerdan los primeros cuando uno se convierte? La tentación te la convierte en deseo el diablo. Pero los años van pasando y vas creciendo y vas madurando. Y puedes lograr no quitar la tentación. El deseo lo puedes quitar. Sí se puede hacer. Porque es parte de entender que somos de Dios. Es parte de entender que el diablo nos tiene que conocer diferentes. Es parte de entender que el diablo sí nos podrá estar tentando, sí podrá estar haciendo cosas y de seguro lo va a hacer porque nuestra lucha es todos los días. Pero el deseo es diferente. Ese, yo lo controlo, lo tengo o lo quito. Es que Dios me lo quitaría. Lo tienes que quitar tú. Tú mismo, usted lo tiene que quitar. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio todo el poder. Tiene Espíritu Santo, tiene la fuerza, tiene vida nueva, tiene salvación, tiene todo. Puedo quitar el deseo. Puedo quitar las cosas que este mundo ofrece. Pues el mundo me puede tentar, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es buscarlo con mi propio deseo. Y cuando el diablo conoce a sus hijos porque sabe dominarlos con sus deseos. Y uno dice, ¿por qué le batallas tanto? Por ejemplo, yo creo, este es mi creer, que una persona que se convierta aún dentro, que ha pasado en drogas, alcohol, lo que sea, yo creo que si se convierte y entiende esto, no ocupa rehabilitación. Yo creo, yo estoy bien seguro de eso. Bien seguro. Yo conozco mucha gente que no ha ocupado rehabilitación, pero que ha entendido y ha comprendido que es una lucha. Que es una lucha. Que tiene tentaciones, sí, pero que puede quitar el deseo. Y que eso depende de él, no de Dios. Dios ya me dio todo. Depende de mí. Quitar ese deseo. Se puede lograr eso. Y hay gente que no lo ha logrado. Yo he hablado con personas, pero ¿cómo? Es que yo le oro a Dios. Es que una vez le dije a alguien, ya no está en orar a Dios. Está en ti quitarte eso. Simplemente no y se acabó. Punto, se acabó. Y ya. No es que el diablo no me va a tocar, pero voy a decir no al deseo que nosotros podemos provocar. El diablo te tienta y si tú caes en ese deseo, y es diferente. El diablo conoce a cada uno de nosotros de alguna manera, como impostor, como su padre. Y por último, Mateo 13:28. Como su enemigo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Cuando le declaras la guerra a él, es nuestro enemigo. Cuando le declaras la guerra a Satanás, entonces se vuelve un enemigo de nosotros, o nos volvemos su enemigo. La idea de la cristiandad, la idea del diablo de conocernos, debe de conocernos como su enemigo. Hermano, lo más que puedas entender es que el diablo es tu enemigo. Es tu enemigo. No tiene amistad con nosotros. No es amigo suyo ni mío. No le interesa nada lo tuyo. Él quiere tu alma. Gracias a Dios ya eres del Señor. Pero hablando en general, Él quiere nuestra alma. Y por eso es tan importante. El diablo nos conocerá tal vez de la manera de impostor, de padre o de enemigo. ¿Cómo te conoce el diablo? ¿Cómo? El enemigo luchará contra él. El enemigo hará lo posible para defenderse. Vamos de nuevo a Efesios 6:12, por favor. Donde leímos hace un momento. Hoy es el enemigo de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que el pleito no es entre los humanos. Y esto es interesante. Por eso yo le estaba diciendo hace rato, hermano, el asunto de la pandemia y todo eso ya está. Ahora la lucha va a ser nosotros en contra del diablo. Para podernos defender de todas estas cosas, para poder crecer, para poder madurar, para poder seguir adelante, tendremos que hacerlo diferente. Dice, sino contra principados, no contra cualquier cosa. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque una de las maneras que nosotros debemos de enfrentar a Satanás es como nuestro enemigo. Y ahí es donde va a cambiar todo. Primera de Juan 5, por favor. 5:19. Es que hasta que miremos cómo es el diablo y podamos mirarlo como el enemigo que es, entonces toda la perspectiva que tenemos será diferente. Mientras usted no mira al diablo como su enemigo, o él no te mire como su enemigo, por eso es que hay mucha gente que dice, pastor, usted puro, alguien me dijo un día, usted nomás dice y dice, yo me la paso muy bien. Pues sí, ¿cómo te va a luchar si tú eres amigo? Ponte como tu enemigo a ver si te la vas a pasar muy bien. Ponte como enemigo del diablo todos los días y vas a ver que las cosas vas a tener bendiciones de Dios, vas a sentir una vida totalmente diferente en el mundo cristiano, pero vas a tener una lucha abierta con él. Muchos que, pues ¿cómo? ¿Cómo si tienen son de Dios? Yo no quiero decir que no, pero tienen una cara de amistad para con el diablo. Si eres de Dios, pero tienes una cara de amistad con el diablo, hermano, no te va a luchar el diablo. No va a hacer nada. Por eso es que hay mucho cristiano que pareciera que nunca pasa nada. Y alguien le preguntó, pastor, ¿pero por qué no sucede nada con ciertos cristianos? ¿Y para qué los va a interrumpir el diablo de sus vidas que llevan si no son efectivos en ninguna forma? ¿Para qué? ¿Para qué te mueve el petate a ti? Sí, o a mí. Si en el mundo tienes cara o tenemos cara de amistad para con el diablo, ¿para qué se mete? Pero ponte como su enemigo y vas a ver que es diferente. Lúchale, empieza a luchar en contra del diablo y todo va a ser diferente. Empieza a batallarle, dice, empieza a mirar las cosas. 5:19 en Primera de Juan. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, dice, si amáis al mundo, estás amando lo que está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando tomas la decisión de ser enemigo del diablo.
entonces sientes una seguridad en tu corazón de que eres del Señor, de que perteneces a Cristo. Cuando miraste que el mundo entero dice, oh, entonces aquello es malo, sí. Aquello también es malo, sí. Oh, entonces es malo, sí. Ah, entonces ahora sí ya lo entendí. Y ahora sí ya comprendí. Hoy estoy mirando al mundo como enemigo, no a las personas. Hablamos del sistema para que no se vaya a confundir. Hoy miramos al mundo como enemigo porque es enemigo de Dios. Está bajo el maligno y él es el enemigo de nuestro Dios. Y empezamos a mirar al mundo como nuestro enemigo, hermano, y todo cambia entonces. Ah, entonces los sistemas no son buenos. Está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Ah, entonces la fiesta de la prima está bajo el maligno. No es de Dios. La fiesta del primo está bajo el maligno. No es de Dios. Ah, todo el baile que iba a haber está bajo el maligno. No es de Dios. Y empiezas a entenderlo. Y entonces empiezas a mirar el mundo, al sistema, a la gente la amamos y hay que llevarles el evangelio, al sistema como tu enemigo. Y empiezas a luchar en contra del diablo. Y él empieza a conocerte como tu enemigo. Y entonces te va a atacar. Pero entonces la protección de Dios va a ser muy agradable. Y vas a darte cuenta y va a haber algo razonable en tu corazón que va a decir, yo pertenezco a Cristo. Yo sé que soy del Señor. Yo sé por qué. Porque lo siento, me protege, me cuida, me lleva, me trae. Y sé por qué. Porque lucha por mí. Pero mientras nosotros tengamos buena cara para con el mundo, nunca nos presentaremos como enemigos del mundo. Se oye drástico, pero esto es lo que está aquí. Se oye fuera de tiempo por la vida en que se está viviendo en estos tiempos, pero esto es lo que está en la palabra. Esto es. Y uno de los problemas es que el diablo está muy controlando todas las cosas. Es porque el cristianismo en general no le ha presentado una cara de enemistad. No se la ha presentado. No le presenta la cara de enemistad. Más bien le presenta una cara de amistad. Por lo cual, pues el diablo está haciendo de las suyas. Fácil. Frialdad, apatía, sin deseo, sin ganas. Pues qué importa, no importa, si importa. ¿Qué tiene? Ese es el mundo cristiano de nuestros tiempos. Porque que nos conoce el diablo tiene mucho que ver. Pero ese es el mundo que hay ahorita. Así está ahorita el mundo cristiano. Bien apático. No estoy hablando del mundo en general. Bien apático, sin ganas, no le interesa. Está bien. Pues a ver qué. Pues si puedo y si no puedo. Porque tu cara a la amistad del mundo es muy buena. Y cuando te conviertes amigo de este mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y si te constituyes enemigo de Dios, entonces todas las cosas de Dios ya no son agradables. Hermano, cuando uno está constituido enemigo de Dios, las cosas de Dios son aburridas, latosas, enfadosas. El pastor se pasa, ya son bien latosos, nomás quieren mi dinero. Todo eso te viene a la mente. Es todo lo que se nos viene a nuestra cabeza. Pero es porque somos amigos del mundo y no enemigos del mundo. Ponte de enemigo del mundo y amigo de Dios. Y vas a ver que todo esto tiene una forma diferente de mirarse. Todo. Y nuestra manera va a ser diferente. Ocupamos entender esto porque el diablo nos conoce. El diablo nos conoce. Él sabe. Él sabe de cada uno de nosotros. Todo. No lo que nuestros corazones sienten, porque Él no puede leer nuestro corazón. Pero Él sabe todo. Las cosas exteriores. Él las conoce. Así es que Él sabe quién es impostor. Él sabe que algunas veces nosotros nos ponemos de rodillas y, Señor, por favor te pido, y el diablo dice, ¿qué te va a contestar Dios si te la pasaste todo el día en el mundo? Él sabe que fue una oración de impostor. Él sabe eso. A veces
Como padre de algunas personas o del mundo en general sin Cristo, pues Él le da. Él le da. Y le da, y le da, y le da. Y nosotros decimos, es Dios. ¿Estás seguro que es Dios? ¿Estás seguro? ¿Qué deseos tienes para esta semana? ¿Cuáles son tus deseos para esta semana? Y ahí te vas a saber si es Dios el que te está dando o quién más. ¿Cuáles son tus deseos? Deseos espirituales para esta semana. Cuéntalos en tu mente. Ay, pastor. Oh. Entonces, ¿qué deseos tenemos? Son diferentes. ¿Cuáles son los deseos espirituales? Son los que Dios provee y los que Dios pone. ¿Cuáles son los del diablo? Son los del diablo. Y el padre diablo le ofreció todo a Jesucristo, no porque el Señor, todas las cosas de este mundo, y dice, yo se la doy a quien yo quiera. Lo único que haces simplemente con mis deseos y yo se la doy a quien tú quieras. Y nosotros tendremos que mirarlo como su enemigo. ¿Cuántos pleitos con el diablo has tenido? Hermano, ¿te lucha el diablo a ti? ¿Te lucha? ¿Te batallas? ¿Cuál es tu última batalla que podrías decir, me aventé un pleitazo con el diablo? En la mente, claro, es en la mente principalmente. ¿Te pelea el diablo? Ay, pastor. Si no te pelea, no eres su enemigo. No eres su enemigo. Porque si fuera su enemigo, te estuviera peleando. El diablo le pelea a su enemigo, igual que todos los enemigos pelean, ¿no? Si fuera su enemigo, te estaría peleando fuertemente. Por lo cual nosotros tenemos que entender que tenemos de una manera que el diablo nos conoce. Y en este tiempo tan sombrío, es mucho mejor tener la luz a nuestro favor que la oscuridad, porque está sombrío. No estoy hablando del sol, estaba hablando de los tiempos como están. Es mucho mejor tener la luz que es Cristo Jesús para que nos guíe, porque no va a ser muy fácil que la oscuridad que es el diablo. En la oscuridad tropezaremos más seguido. En la luz serán menos los tropiezos, o más bien no habrá tropiezos. Por eso es que tenemos que mirar cómo nos conoce el diablo. Vamos a orar.